Que se mantiene en la palabra de la cruz, amén. Porque Dios estableció el único método para limpiar la iglesia es por medio de la palabra, y no cualquier palabra, no es la palabra que yo me invente, la palabra de la cruz. Sí, Señor, él le dijo a los discípulos que ellos habían sido limpiados por su palabra. Y ellos no están limpios por la palabra que yo le he dado a ustedes. Uno tiene que buscar la palabra de Dios y llenarse de ella. Ellas son como nuestro alimento, no como, son nuestro alimento para el alma. Son las que nos sustentan. El enemigo batalla para que no su palabra, para que uno no aprenda de lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros vivamos una vida ignorante de lo que Dios dice, del poder que Dios tiene, y no podemos darle ventaja a Satanás sobre nosotros. Santo. Mientras más ignoramos lo que Dios dice, más ventaja Él gana sobre nosotros y más puede sembrar. Mira, la palabra dice que cuando el sembrador sembró, él se tuvo que robar la semilla antes de sembrar lo que él quería, porque eso es lo que Satanás quiere, robar la palabra para él poder ministrar lo que él quiere. Amén. Ahora, en la misma parábola del sembrador, escuche, Jesús revela una tremenda gloria. Jesús dice, el Padre y yo estamos comprometidos con la palabra. Sí, Jesús dice, yo hablo lo que hablo, no porque me da un deseo de hablarlo. Yo lo hablo porque vi al Padre hablarlo. Santo. Y el que honra lo que yo hablo, no honra a mi persona, sino al Padre que me dio esa palabra. Aleluya. Por lo tanto, si la iglesia quiere que el coronavirus no llegue a tu casa, tiene que estar en la palabra. Antes de Dios llegar a una casa y bendecir, Él primero ve cuántos versículos, si nosotros estamos caminando en la palabra. Hay muchos pactos, ¿dónde está la gente de los pactos que siembra tanto, que manda tanto, que te vamos a dar un aceite ungido, saliva ungida, moco ungido, mentira del diablo? Santo. Es Satanás. Váyanse a trabajar, pastores charlatanes. Hay que estar en la palabra para recibir la bendición de Dios. Amén, que es la palabra que levanta. Yo lo que le dice Pablo a los Corintios, estamos ciertos que el que Dios levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará. Eso hay que saberlo en momentos como estos. Amén. Que el Señor, el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos, va a levantar a su iglesia. Amén. Amén. Entonces, lejos de traer tristeza, todo lo que trae es gloria y esperanza. Amén. Pero es la palabra, no es la palabra que yo me invente, es la palabra que yo quiera predicar. Es lo que está escrito en la Biblia. Como está escrito, yo hablo. Si no hablo como está escrito, no estoy hablando de parte de Dios. Estoy hablando de otra cosa, pero no estoy hablando de parte de Dios. Es según lo que está escrito. Pablo lo testifica. Hablo como está escrito, ahí soy usado por Dios. Sí, por eso es que el fundamento es débil, que sobre el cual los predicadores han construido la iglesia, porque no es sobre lo que está escrito. Cuando uno va a hacer mensaje en algo que no es lo que la palabra de Dios está diciendo, estamos creando un fundamento que no sirve. Amén. Porque lo que se sostiene, lo que es roca para la iglesia hoy, es su palabra. Eso Amén. Es lo que sostiene, Él es el fundamento y el escudo para nosotros. Una vez nos salimos de ella, y yo quiero decir algo, hay que orar antes de venir a la escritura, porque Dios tiene que ministrar para ti y para mí. Él sabe qué decirte ahora. Y no estamos en un tiempo donde hay mucha gente que tenga que decirte, pero Dios sí tiene que decirte. Y hay que abrir la escritura orando y pidiéndole al Señor que nos ministre. Amén. Amado, veo que se están añadiendo gente al live. Siga compartiendo el video, amado, y no se olvide que usted compartiendo el video no sabe lo que está haciendo en este tiempo de crisis. Santa. Escucha, amado, la gente quiere la bendición de Dios. Pero todo el que quiere la bendición de Dios en estos tiempos tiene que estar en la palabra. Amén. ¿Dónde están los reggaetoneros? ¿Dónde está la gente de que esto es ley, que esto es gracia, que ya esto no se hace? Amado, la gente, el que quiere la bendición de Dios, tiene que estar en la palabra. No hay otra forma. Santo. Dios no bendice por cara bonita. Dios no bendice por vestido bonito. Dios no bendice por peinado moderno. El que quiere la gloria ahora en su casa, porque ahora se ve como un juego. Ahora se ve que el que sale para afuera sin protección se lo lleva el coronavirus, alaba la gloria. Santo. Hay que estar en la palabra para que la bendición de Dios esté con nosotros. Es que cuando se predica la palabra, la iglesia abunda en gracia. Amén. Cuando se habla la palabra, la iglesia abunda en gracia. Quiere que la iglesia abunde en gracia, abunde en poder, abunde en milagro. Es mediante la diseminación de la palabra, la exposición de la palabra. Es lo que trae la gracia a la iglesia. Amén. Por eso hacemos un ministerio muy equivocado cuando sacamos la palabra de Dios y comenzamos a hablar nuestra palabra. Hay que hablar lo que está escrito. Amén. Tú quieres ser usado por Dios, tienes que hablar como está escrito. Así dice la palabra. Así, es lo mismo que decir que así dice Dios. Amén. Es lo mismo. Cuando yo digo así dice la Biblia, estoy diciendo así dice Dios. Amén. Amén. Y Dios necesita hoy en día hombres que caminen en esa palabra. Vivir en ella significa eso, que nosotros andemos en ella. Ese es el poder de Dios. Cuando Dios, Él envía su palabra,
y nos dé el poder para vivirla, para andar sobre ella. Tiene poder la palabra de Dios, fue que la inspiró. Cuando dice su palabra, es como yo estoy hablando ahora mismo, estoy hablando palabras. Dios habló palabras que vinieron cargadas de su espíritu. Y Dios, esto es un manantial de vida para ti y para mí. Su palabra es vida para tus huesos y es salud para cada uno de nosotros. Amado, mire un antídoto o una medicina antes que llegue el coronavirus. Mire cómo habla la Biblia antes que aparezcan los virus y las enfermedades. Aleluya. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, escuchen, no la mía, porque tengo gustado, no es la mía, es la de Dios. Amén. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo está diciendo a los hebreos, métanse la palabra ante los huesos que te va a bajar azúcar. Amén. Alaba la gloria. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó en el nombre de Jesús. Santo. Hacemos que podemos ser sanados antes que venga la enfermedad, solamente con el poder de la palabra. La Biblia dice en el libro de los Salmos, envió su palabra por 1000 generaciones, amado. O sea que antes que la generación que venga llegue, ya la palabra de Dios la envió, alaba la gloria. Amén. O sea que no hay gloria para nadie. No hay gloria para nadie. Es que Dios envió la palabra y la palabra trajo la salud. Amén. Y es que es bueno predicar en el culto, pero ahora que no hay, la iglesia está cerrada, hacerlo. Es la palabra la que va a edificar al pueblo de Dios, amén. En el púlpito, fuera del púlpito, con micrófono, sin micrófono, bendito sea el Señor. Es la palabra, por eso es que la palabra es viva. Amén. Y es eficaz. Pero es la palabra de Dios, no es la palabra que yo me invente. Amén. Es lo que está escrito. El rollo hay que comérselo, mi hermano. Hay que comerse la Biblia. Hay que comer Biblia. Ahora tiene mucho tiempo. No diga ahora que estoy miedo, que estoy asustado, que me van a matar. No, lee la Biblia. Tienes la Biblia en tu casa. Nadie te lo está impidiendo. Ahí no hay que darte parte. Tienes la parte 24/7. Por eso es que la recomendación de Dios era que leyeran al pueblo de él. Cuando él comenzó, él le decía que enseñaran la palabra en todo tiempo, en el camino, en la casa, mientras estaban sentados en el baño, en cualquier lugar que estuvieran, que se llenaran de la palabra, porque Dios entendía lo básico y lo necesario que para nosotros la palabra. Amen. Por generaciones hay transformada. Eso no es un cuento. ¿Saben? La palabra de Dios ha cambiado historia, ha cambiado vida, ha transformado de drogadicto a predicador. Santo. Ha transformado vida, mujeres que eran prostitutas, que ahora no lo son y se guardan para el Señor. Eso lo ha hecho la palabra. Y yo sé que si se abre un momento de testimonio, podemos testificar el poder activo que tiene la palabra de Dios. Y por eso que nosotros hablamos de ella de esa manera. Escuché un testimonio en Rusia. Un ruso le regalaron un Nuevo Testamento pequeñito. Y él como ateo se burló de la persona del evangelista. Y agarró el Nuevo Testamento y abrió a donde él estaba construyendo la pared en la casa. Y metió el Nuevo Testamento ahí y le puso cemento y lo tapó. Eso no sirve para nada. Le digo, amado, ¿qué pasó? Un terremoto al otro día y se cayó la casa entera menos la pared donde estaba la palabra. O sea, amado, que el poder de la palabra, dice la Biblia, cómetela, ingiérela, que es medicina a tu hueso, alaba la gloria. Amén. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, métete la palabra en la sangre, métetela en la pena, métetela en los huesos, métetela en el cerebro, en el corazón. Amado, escuche, llena tu corazón de la palabra. Amén. Y no hay virus que penetre ese campo de protección. Santo. Que el Dios del cielo proveyó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso es así. Tú tienes un síntoma. Comienza a leer la Biblia, a creer la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comienza a desaparecer esa fiebre. Comienzan a desaparecer esos síntomas. Porque si tú clamas la palabra con sinceridad, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Si tú proclamas la palabra con ese corazón sincero, Dios se va a mover a tu favor. Porque déjame decirte, si tú no lo sabes, que Dios está vivo. Dios está vivo. Que se sepa esto, que Dios está vivo. No es el coronavirus que manda, el que manda es Jesucristo. Pase lo que pase, suceda lo que esté sucediendo, el que manda se llama Jehová de los ejércitos. Sí. Por eso yo no he visto a alguien que haya confiado en Jehová, que haya sido avergonzado. Nunca lo vio. ¿Por qué nunca lo vio? Porque Dios nunca deja avergonzado a alguien que pone la fe en la palabra que él ha dicho. Dios garantiza que aquel que confía en lo que él ha dicho, de él guardarlo y protegerlo. Amén. Es algo hermoso, porque Dios dice, wow, ese es mi padre. Cuando uno dice, wow, yo no le creo a Satanás porque mi padre me dijo esto. Amén. Y lo confiesa. Eso fue lo que él me dijo a mí. Él no me dijo que yo terminaba aquí, él me dijo esto y yo confío. Eso es lo que el apóstol decía, yo creí y voy a hablar. Él me dio una esperanza a mí y yo no voy a dejar que el diablo me la quite. Así es que
tú no le hablas a Satanás. De esta manera los saludos, Dios le bendiga muchísimo. Saludamos aquí en la ciudad de Nueva York el evangelista Samuel Rivera y familia. Dios le bendiga muchísimo. Amén. Jenny Zorrilla y Ferreira, le bendecimos muchísimo. Al hermano Juan Romero Valdés le bendecimos muchísimo. Tu papá. Milady, amado mi papá, Dios le bendiga mucho. Milady Mota y familia le bendecimos muchísimo. El hermano Edwin le bendecimos mucho. David Llera y Rebeca Llera le bendecimos mucho. Roberto Mejía Milagro y familia le bendecimos mucho. Jonathan Acosta, Jesús Segura, le bendecimos mucho. Amado, tienen que entender algo, la gente que está en las redes sociales. Nosotros estamos aquí porque ustedes están allá. Santo. Y ustedes están allá porque nosotros estamos aquí. Amén. Es el propósito. Yes. O sea que nosotros somos aquí porque ustedes son allá. Así que comparte el video, amado, que estamos aquí en familia, amado. Comparte este video. Saludamos a la hermana María Zúñiga y su familia. Y Daisa Mateo y familia. Amado, miren qué bonito suena eso. Y Daisa y familia. Alaba la gloria de Dios. Gloria. En familia escuchando el maná de arriba. Alaba Eso, la gloria. ay, papá. Amado, es una gloria, es un aplauso para el Rey de los cielos. Vamos a la familia. Yes. Escuche, Regina Mota y su familia. Oh, wow. Dice Eugenia Guance, amén. Elba Blas, Carmen Correa, Wellington y Mildred, le bendecimos muchísimo. A José Rodolfo Checo, Isabel Rodríguez, Juan Merrobel, le bendecimos mucho. Juan Isai Cordero, te bendecimos, varón de Dios. Siempre está pendiente del programa. Marilyn Felipe, el pastor Juan Natividad de León, le bendecimos muchísimo, ese varón de Dios. El Argentina, Villa Quintero, pastor Hugo Marcial, la iglesia de 7 sellos y Gloria Camejo. Escucha, amado, toda la promesa de Dios. Dios no respira sin su palabra. Santo. Dios no se mueve sin su palabra. En el Génesis, amado, vemos que el Espíritu Santo se mueve. Él sabe lo que hay que hacer, Santo. pero no hace nada. Él sabe qué Dios va a hacer, pero no hace nada. Santo. Él está diciendo, Padre, yo estoy esperando que tú hables para yo moverme. Yo Aleluya. estoy esperando que la iglesia suelte la palabra para yo cortarle la cabeza al vino. Aleluya. Y es la palabra de la cruz, mi hermano. Hable la palabra, aunque usted no cree, hable la palabra, que eso es lo que Dios dice. Si Dios dice que el poder está en la palabra de la cruz, Amén. predique la palabra de la cruz. Amén. Predique a Cristo y este crucificado. Las personas van a recibir bendiciones, van a ser edificadas, van a ser estructuradas en el Señor. El evangelio va a ser preparado, los hombres se van a preparar, se van a santificar. Cuando predicamos la Biblia, cuando predicamos la palabra, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, amén, toda, Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir. Tú quieres enseñar a alguien, predícale la Biblia, predícale a Cristo y este crucificado. Amén. Sí, porque es duro. Un ejemplo, ahora estamos viviendo un momento donde la gente tiene hambre de verdad. Y es duro que nosotros no estemos preparados para dar la palabra que Dios quiere que le demos a esa persona. Amén. Estamos viviendo en un momento donde no es inventar, es que Dios tiene para mí. Amén. Estoy desesperado. Sí, Señor. ¿Qué tú tienes de esperanza? Y somos iglesia para estar llenos de la esperanza. Yo Amén. siento la presencia de Dios porque es una realidad. La gente tiene hambre desesperadamente de Santo. oír lo que Dios tiene. Y Aleluya. es triste que nosotros como iglesia no tengamos la palabra que Dios quiere entregarle a la gente. Es un momento de nosotros buscar a Dios, Santo. de arrepentirnos y leer su palabra con el deseo de que Dios hable a su pueblo lo que tiene que escuchar. Amén. Escucha, amado, no se enojen conmigo, yo solamente soy un simple mensajero del reino de los cielos. Escucha, el Señor me dice que vuelva y lo repita. En esa revelación el Señor Jesús estaba conmigo. Él me estaba hablando, alguien usó el baño de la iglesia. Flochearon y toda esa inmundicia salió del toile y se metió a la iglesia. Esto que estamos pasando, el Señor está cerrando los templos. Hay muchos disparates y basura que se están cometiendo en los altares. Hay madres que saben que sus hijas tienen un maridito guardado por ahí y van a tocar el devocional y no se lo impiden. Se está manchando el templo del Señor. Y Dios quiere que nos volvamos a la palabra. Señor.